de esta región van a realizar el seguimiento y también la ayuda, y de cierta forma lo principal que a ellos les corresponde, de hacer una modificación sobre esta ley y de encaminar que también estos operadores de justicia trabajen de manera coordinada y también de manera efectiva. Muy importante los datos que nos acabas de dar, porque se tiene que cortar con la violencia contra la mujer, y no solo es un tema de sanciones, que es importantísimo, sino también de prevención. Trabajar desde los colegios con este tema. Muchas gracias, Cecilia, por estos alcances y la información que nos has brindado, y a todo el equipo de Congreso Televisión que se ha trasladado hasta allá. Estaremos en contacto en cualquier otro momento. Nosotros vamos a continuar con las informaciones aquí en Lima, pues en estos instantes nos trasladamos hasta la sala 5 del edificio Víctor Raúl Ayala Torre. Vamos con información en vivo. Bien, lo que ustedes ven en sus pantallas son personal también citado al grupo de trabajo encargado de revisar la publicidad y calidad de los alimentos y de las bebidas que coordina el congresista Gilmer Violeta. Esto a raíz de estas denuncias de la calidad de la leche Pura Vida, que nos enteramos por el Estado, por el gobierno de Panamá. La presentación del ministro de la Producción estaba prevista, Pedro Laechea, para sustentar la aplicación de las formas técnicas de producción de alimentos y bebidas en el Perú, también además de otras informaciones que se tienen que dar, y representantes, por supuesto, también de ese sector. Otros integrantes de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios de ASPEC, de igual forma, a cargo del crisólogo Cáceres, respecto de la publicidad y etiquetado de productos que se comercializan en nuestro país. Y por último también a representantes del Defensor del Pueblo, de la Defensoría del Pueblo, a cargo del doctor Walter Gutiérrez, quien debe informar el fortalecimiento de los organismos reguladores, supervisores de control de la calidad de la producción, comercialización de alimentos y bebidas. Eso es fundamental, la supervisión. Vamos a ver qué acuerdos se están adoptando y qué información se está recogiendo a través de este grupo de trabajo formado aquí en el Parlamento Nacional. Veamos. Es el servicio de acreditación por el cual nosotros certificamos la competencia técnica de los organismos evaluadores de la conformidad. Y quizás eso sea difícil de entender. ¿Un organismo evaluador de la conformidad es un laboratorio o es un ente certificador? Entonces nosotros acreditamos a los que van a certificar finalmente los productos. Y ese es un proceso que es necesario para determinar la competencia y la calidad de un producto, porque es quien te está certificando con métodos y ensayos que un producto es inocuo. Esto está soportando a los reglamentos. Nosotros somos el soporte para que en el cual un reglamento debería basarse para definir estos requisitos mínimos, ¿ok? Y esto a su vez soporta la fiscalización y vigilancia, porque esto a su vez, teniendo nosotros estos tres factores, podemos tener empresas mucho más competitivas con los beneficios que ya les he mencionado anteriormente. Siguiente, por favor. ¿Cuántas normas técnicas tenemos? En el país tenemos 4.795 normas técnicas. Y ahí en el gráfico van a poder ver en todos los rubros en los cuales se ha desarrollado las normas. Para el sector alimentos tenemos el 21% de la torta es justamente normas técnicas para alimentos. Siguiente, por favor. Para el caso específico de alimentos, contamos con 50 normas técnicas de alimentos cuando hablamos de lo que es empaques, definiciones, etiquetado. ¿Cuántas de estas 50 normas son obligatorias actualmente? Solo 4. La de lineamientos y procedimientos para el muestreo de pescado y productos pesqueros, que lo emitió Sanipes, el tema de harina y pescados y otras especies, aceites y grasas de origen vegetal y animal, y el tema de trigo en harina de trigo para consumo humano y requisitos. Solamente estas 4 normas son obligatorias actualmente porque así lo decidió quien reglamentó. Siguiente, por favor. ¿Cómo se integra la norma técnica a la cadena productiva? Y hemos querido poner el caso del café.
Como ustedes ven en la cadena productiva del café tenemos la parte de la cosecha, del acopio, el procesamiento primario, procesamiento industrial y comercialización. Y debajo de cada una de esta cadena productiva ustedes van a ver la cantidad de normas que soportan efectivamente que el café tenga buena calidad. ¿Por qué? Porque se determina, por ejemplo, para el caso de la cosecha, que se determine la proporción de granos dañados de insectos. Para el caso de acopio, tenemos los cafés especiales, qué requisitos deben cumplir y así sucesivamente en cada caso de la cadena productiva, y eso pasa con todos los alimentos. Siguiente, por favor. ¿A qué conclusiones deberíamos llegar? Las normas técnicas apoyan la labor de la evaluación de la conformidad, es decir, la futura certificación de los productos, de los requisitos técnicos establecidos en una norma técnica peruana. Esta, a su vez, facilita la labor de fiscalización y vigilancia cuando las autoridades se refieren a una NTP, es decir, cuando las usan. Acá la necesidad es que se usen las normas, porque no solo nos abren mercados, sino que garantizan seguridad y salud. El concepto de calidad está íntegramente ligado al tema de seguridad. Y a su vez se apoya en las compras públicas y se facilitan las transacciones comerciales. ¿Qué queremos decir con esto? En la actualidad, INACAL está trabajando directamente con Perú Compras y ya tenemos 52 fichas que establecen estándares en base a normas técnicas para salir a procesos de licitaciones. Y estamos justamente ampliando para que más de las fichas con las que compra Perú Compras puedan tener estos estándares, y lo mismo se va a hacer con Compras a Mi Perú. Y eso obviamente facilita las transacciones porque da seguridad del producto que se está ingresando al mercado. Muchas gracias, señor congresista. Muchas gracias, doctora Barrios. Vamos a cederle el uso de la palabra al señor Alejandro Deli, director de la Sociedad Nacional de Industrias. Muchísimas gracias, señor congresista, por la invitación. Un saludo a todos los presentes y quisiera también hacer una muy corta presentación sobre el tema del etiquetado, pidiéndole su venia para que sobre el tema de publicidad el señor Ricardo Maguiña nos pueda hacer algunos alcances de lo que se ha avanzado. Entonces, yo quisiera decirles que en materia de etiquetado de productos de alimentos y bebidas no podemos desligarlo de lo que está ocurriendo hoy día respecto, como usted bien dijo al ingresar, al empezar la reunión, respecto a la reglamentación de la ley 30.021 que ha sido, según aparece en los periódicos, aprobado este reglamento el día miércoles en Consejo de Ministros. Entonces yo quisiera muy rápidamente, Jane, si me ayudas, dar unas cifras, ¿no? En el Perú la tasa de anemia supera el 43%, la de nutrición 14%, y el sobrepeso y la obesidad, al cual se pretende atacar la ley 30.021, es 6.4% según el MINSA. Si seguimos, por favor, el Ministerio de Salud, quiero decir. Ahora, el consumo de alimentos procesados por la industria en el Perú es inferior al 10% de la ingesta total. Información del INEI. El Perú registra con 82 kilos por año uno de los más bajos niveles de consumo per cápita de alimentos industriales en América Latina. El promedio es 128 kilos año. Y la industria de alimentos representa el 27% del PIB industrial y genera directa más de 500.000 puestos de trabajo. El 72% es informal. ¿Y por qué menciono esto? No es un secreto para nadie que el Perú está parado. Lamentablemente se ha detenido el crecimiento, no hay inversión, ha caído el empleo y sobre todo el empleo formal. ¿Cuáles son los defectos e ilegalidades de esta ley 30.021? Que se pretende, bueno, que ya se dijo que se ha reglamentado, y es que no ha tenido en cuenta la realidad nutricional del Perú. La ley, como sus proyectos de reglamento, carecen en lo absoluto de base científica y fundamento técnico. No se han basado en un estudio de la realidad nutricional del consumidor peruano. Nadie lo ha exhibido. Su ámbito de aplicación es muy restringido, como dijimos, solamente su ámbito de aplicación para pretender combatir obesidad y sobrepeso, pero solamente dentro de su ámbito de aplicación es el 10% de la ingesta. ¿Cómo combato eficazmente un problema presente o futuro solamente con el 10% de la ingesta? No existe evidencia
que los alimentos industrializados sean el origen de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y cabe preguntarse si el ámbito de aplicación tan restringido, como decíamos un momento, contribuirá a reducir estas enfermedades. Si seguimos, por favor. Cuando decimos que no se ha tomado en cuenta la nutrición, infraestructura y niveles de nutrición crónica, infantil y anemia, ni siquiera los legisladores de ese momento se preocuparon en investigar cuál era la infraestructura de los escolares, de las escuelas públicas. Los locales no tienen agua el 61%, el 68% no tiene desagüe y el 25% no tiene electricidad. Dicho sea de paso, ¿qué es lo que ocurre con esto? De que al pretender excluir la ley 30021 a los alimentos industriales, el 65% de los productos que atiende Coaliguarma tendrían que ser absolutamente retirados de esta alimentación. Bueno, ya hablamos de la anemia, ya hablamos de la nutrición crónica infantil y el sobrepeso y obesidad. Seguimos, por favor. Entonces, va a afectar, como dije hace un momento, la alimentación escolar. Es curioso, con estos parámetros que se quieren imponer, tendrían que ser retirados el yogur, conserva de pescado, cereales para el desayuno, conserva de pollo, galletas con quinoa, pan, jugos, conserva de carne. No escapará el criterio de la mesa, que recientemente tuvimos un desastre, sobre todo en el norte del Perú, y se tuvieron que atender las necesidades de decenas de miles de damnificados. Y fueron los productos industriales los que atendieron. ¿Por qué? Porque son inocuos, tienen garantía de salubridad y además estos productos duran. Entonces pudimos atender estas necesidades. Y naturalmente también aumentará el desempleo y la informalidad. Las más afectadas van a ser las MIPE de alimentos y bebidas formales y se va a afectar también la cadena de valor en agricultura, comercio, industrias conexas, etcétera. Seguimos, por favor. Ahora bien, acá hay un tema importante al cual los que apoyan esta ley y su reglamento dicen eso no interesa, y es de que por lo menos 12 países le han manifestado al Perú su preocupación porque esta ley y su reglamento implican obstáculos técnicos al comercio. ¿Por qué? Porque se está pretendiendo imponer restricciones que van más allá de los estándares internacionales. Y acá me refiero a Estados Unidos, México, Canadá, Guatemala, Colombia, Unión Europea, Suiza, Argentina y Brasil han manifestado sus preocupaciones por la regulación que se pretende imponer. ¿Damos? A ver, ¿esto qué significa? Nada menos que lo puedo graficar en un ejemplo. El Perú exporta a Estados Unidos el 30% de sus productos no tradicionales. Son 3.000 millones de dólares. De estos 1.700 millones corresponden a productos provenientes del agro moderno y alimentos con efecto multiplicador en el empleo regional. Yo me pregunto, en el contexto de la administración de Estados Unidos, donde el presidente está cancelando acuerdos de libre comercio como el NAFTA con México y el TPP, ¿vamos a poner en riesgo las exportaciones del Perú por castigar el 10% de la ingesta y con un sentido para mí absolutamente ideológico a la industria de alimentos? Seguimos, por favor. Bueno, los parámetros técnicos. Este es un tema muy, muy interesante. La Organización Panamericana de Salud no deja de sorprendernos. Es sorprendente cómo en un año y medio ha sacado 3 parámetros por parte de funcionarios que ni siquiera han pisado el Perú y dicen estos son los parámetros que se deben aplicar y han defendido ardorosamente todos hasta que tuvieron que ser modificados y el 18 de febrero de 2016 sin sustento técnico sacaron unos nuevos parámetros que son a los que me he referido, que hasta el agua de mesa tendría que ser calificada como dañina. Es así. Ahora bien, el anterior presidente de la Comisión de Salud, en esta misma mesa, con presencia de APEC, Ministerio de Salud, en fin, se acordó que el Congreso le solicite a la OPS el sustento técnico. La carta salió el 10 de mayo, sí, del 2016. Estamos después de un año y un mes esperando respuesta. Decía de que tendría que etiquetarse alto en sodio
el azúcar, el agua de mesa y la leche, que es importante para la nutrición, tendría que decir alta en grasas saturadas, evitar su consumo excesivo. Este perfil de nutrientes también se lo trataron de vender a la Unión Europea, y la Unión Europea lo llevó al Parlamento. Ha sido rechazado en 2 oportunidades. Adelante, por favor. Bueno, no quiero cansarlos, afecta también el tema de propiedad intelectual, tiene afectaciones constitucionales y legales, pero no de lo central. Seguimos, por favor. Bueno, libertad de empresa, en fin, pero mucha gente dice, no, eso no interesa. Bueno, vivimos en un país que aspira a ser desarrollado, que aspira a ser un país moderno. Seguimos, por favor. Seguimos, que eso ya no tiene. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha propuesto la industria? Primero, que se elabore un estudio nutricional, no piloteemos a ciegas. ¿Qué tiene que ver la realidad nutricional de un niño de la costa norte con un niño de la Sierra Sur o del Oriente? Ni siquiera se ha tomado en cuenta esto. Entonces, para políticas nutricionales de salud y de alimentación debemos tener un estudio del perfil nutricional que nos diga cuáles son los excesos y los defectos. Seguimos, por favor. El etiquetado nutricional obligatorio, adelante, de acuerdo al Códex, y añadir las GDAs, que son las guías diarias de alimentación, conforme lo está haciendo el mundo moderno. Ya lo voy a explicar dentro de un rato con un ejemplo gráfico. Y seguimos con la siguiente, ¿no? Una campaña masiva de comunicación que eduque a los consumidores para entender mejor los etiquetados. Seguimos. Otra cosa, todo lo llevan por la ingesta, es lo fácil. Hay ciertos ideólogos que les encanta prohibir para conseguir sus efectos. No, trabajemos. ¿Por qué? Porque muchos niños y muchos adolescentes hoy día tienen problemas de sobrepeso porque están sentados frente a la computadora, frente al PlayStation, no hacen ejercicios. Promovamos, tienen problemas de sobrepeso porque están sentados frente a la computadora, frente al PlayStation, no hacen ejercicios. Promovamos la actividad física. Adelante, por favor. Hay ya un compromiso en marcha. 10 empresas industriales se han comprometido a reducir estos nutrientes para presentar dentro de su portafolio. Ya lo están haciendo productos más saludables. Seguimos, por favor. Y acá está el avance de nuestros compromisos. Hace 1 año y medio planteamos la guía diaria de alimentación y esta es una carta presentada al presidente del Consejo de Ministros hace 3 meses en que le decimos la fecha es 1 de julio. Seguimos, por favor. Seguimos. Y quiero explicarles ahora. Adelante, por favor. Adelante, ya. Este es un ejemplo de una galleta. Cada porción, cada paquete de galletas tiene 43.5 gramos. Uno ve calorías, grasa, vámonos al azúcar. Tiene 16 miligramos de azúcar este paquete y me dice abajo cuánto representa del total de la ingesta de azúcar recomendada al día. Quiere decir que esta forma de presentar, ojo, aprobada por la Organización Mundial de la Salud, aprobada por la Autoridad Sanitaria Europea, por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, recomendada en los Países Bajos y además esta forma de etiquetar es de lectura fácil y le permite al consumidor comparar, primero, qué producto tiene menos de estos componentes y escoger en el autoservicio o la bodega. En segundo lugar, permite ir balanceando una dieta equilibrada y por lo tanto esta forma de etiquetar que ha sido adoptada por los 27 países de la Unión Europea y por 25 países más es lo que nosotros proponemos y frente a eso nos quieren imponer un etiquetado tipo el Ecuador de Correa o de Lenín Moreno. O sea, ¿a dónde queremos llegar? ¿Queremos ser o no ser país OSD? ¿O nos quieren imponer un etiquetado aprobado en la Chile de la señora Bachelet, llena de advertencias que no informan, alertan
le alertan innecesariamente al consumidor sin presentar una verdadera información que le permita tomar decisiones informadas de consumo. Yo quiero parecerme al mundo desarrollado, yo quiero evolucionar hacia allá. Yo con esto quiero terminar porque no quiero... Bueno, eso es el compromiso que tenemos de trabajar conjuntamente y solamente quiero decir algo, si me permite, y con esto termino. Se habla del lobby de la industria. Hoy día en un diario hemos encontrado 3 páginas, 2 más la carátula, de un señor que se la pasa diciendo ese lobby de la industria, hablando de que el reglamento que se ha aprobado el día miércoles ha sido aprobado por el lobby de la industria. Yo no conozco ese texto. Yo no conozco ese texto. Este señor, en lugar de sentarse a dialogar y técnicamente poner sus puntos de vista, sale a los medios de comunicación respecto de un texto que, si bien ha sido aprobado, no se encuentra en el peruano. ¿Quién hace lobby? ¿Quién está haciendo esta comunicación engañosa a la población? Muchísimas gracias. No sé si me permiten. El señor Ricardo Maguiña, unos minutos, por favor. Muchísimas gracias por tener la oportunidad de poner sobre el tema de publicidad. En realidad, nosotros, quien habla es el director ejecutivo del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, que agrupa a la Asociación Nacional de Denunciantes, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y las agencias de publicidad, la PAP. Y nosotros hemos conformado este consejo ya hace del año 2009, precisamente como parte de una política pública que está contenida en el artículo 6º del Código de Consumo, que es promover la autorregulación. En concreto, ¿qué es la autorregulación? Si estamos sentados en esta mesa, probablemente es porque estamos enfocados muchas veces en apagar incendios. Lo que busca la autorregulación es prevenir, es decir, implementar buenas prácticas desde el inicio en materia publicitaria. Y efectivamente, nosotros dentro del CONAR hay unos acuerdos en materia de publicidad de alimentos y bebidas siguiendo las políticas europeas, ¿no? y norteamericanas de buenas prácticas. Y las empresas que representan el 70% de la inversión, que son 17 empresas que han suscrito este acuerdo, se comprometen, y nosotros lo monitoreamos todos los años con una empresa independiente, ajena a CONAR y a la industria, para efectos de cumplir, como una norma técnica, pero de autocumplimiento, digamos, para ponerlo en términos más claros, y establecemos compromisos. Y los compromisos son muy sencillos. Primero, no hacer publicidad de alimentos y bebidas dirigidos a menores de 12 años que no cumplan con los estándares internacionales nutricionales, ¿no? Segundo, solamente entonces se puede hacer publicidad de alimentos y bebidas dirigidos a menores de 12 años cuando se cumplen estos estándares nutricionales, y además se restringe el mensaje, ¿no? No hacemos venta agresiva, ¿no? Se da mucho más información, prácticamente el artículo 9. Todas estas restricciones al mensaje que han sido adoptadas en el año 2011, señor congresista, es decir, mucho antes de la ley, ¿no es cierto?, están implementadas en el artículo 8 hoy día de la ley, salvo 2 que voy a pasar a comentar. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el beneficio? Primero, que el Estado no gasta recursos en fiscalizar, en supervisar, simplemente la industria con los propios recursos. Segundo, el consumidor obtiene una mejor publicidad. Y en tercer lugar, se ha reducido, de acuerdo con el informe que nos acaba de entregar esta empresa que es GFK, que hace el monitoreo independiente, se ha reducido la publicidad, actualmente representa el 2.8% de toda la inversión publicitaria, ¿no?, en el periodo que hemos desarrollado. Y hemos logrado también el cumplimiento del 100% de los estándares. La política de autorregulación, como política pública, lo que implementa es eso que estamos buscando precisamente, una mejor publicidad, trabajar, ¿no?, desde la anterior, desde la base, desde las buenas prácticas de la industria. Y esta es una política pública, además, debo decir, que ha sido reconocida tanto por la OECD como una política pública que fomenta el comportamiento y el cumplimiento normativo, y por otro lado APEC. Este año, el año pasado tuvimos una APEC aquí, ¿no? Vinieron, como saben, todas las empresas, y los 21 líderes que asistieron aprobaron un plan de fortalecimiento en el tema de la autorregulación. La verdad que Perú está haciendo pasos, y este año en Vietnam se va a implementar un programa de buenas prácticas. Una de las cosas que se dice mucho es que la industria a veces tiene estándares distintos,
¿no? Lo que pasa en algún país no se replica aquí en el país o viceversa. Lo que estamos haciendo, señor congresista, con esta aprobación de este plan, de una de las economías que representan el 57% del PBI a nivel mundial, es implementar estándares y las mejores prácticas a nivel internacional para toda la cuenca del Pacífico, y nosotros como Perú estamos liderando el tema. Creo que es fundamental tomar en cuenta como política pública, continuar con las buenas prácticas y fomentar la autorregulación y el cumplimiento normativo. Por supuesto no es el objetivo reemplazar a una autoridad que tiene que hacer su trabajo, el Indecopi, pero sí efectivamente tener una labor conjunta. Y un comentario sobre la ley. Creo que es importante mencionarlo respecto a la publicidad. La ley tiene una finalidad, entiendo, que es la de promover la alimentación saludable en niños y niñas y adolescentes. Sin embargo, y la idea entonces es generar estos incentivos para que las empresas y las industrias, pymes, la grande, pequeña, invierta y desarrolle productos que cumplan los estándares nutricionales, aquellos que saldrán publicados y que serán de manera obligatoria cuando establezca. Sin embargo, lamentablemente, ¿no? Y lo digo por este objetivo, la ley prohíbe, por ejemplo, promover y realizar promociones de alimentos nutritivos. El artículo 8, el artículo 8L y el 8M prohíbe, por ejemplo, utilizar un ícono de fútbol para promover, ¿no?, el consumo de una galleta basada en kiwicha, por ejemplo. Lo dice expresamente. Y creemos que eso es una prohibición innecesaria. Es decir, si lo que tratamos es de desarrollar, innovar productos nutritivos que cumplen con estándares nutricionales, me estoy refiriendo a los estándares que se aprueben, entonces una ley no debería establecer una prohibición, ¿no?, en la cual se prohíbe expresamente, sin distinguir si es un alimento que cumple o no con estándares nutricionales, el uso de un personaje para promover o una promoción para promover el consumo de alimentos nutritivos. Es decir, un agricultor o una pyme de una localidad al interior del país no podría desarrollar una dieta de ese tipo basada en un elemento nutritivo porque no podría promocionarla o difundirla. Creo que eso es un error y abonando en las... Como usted mencionó, el objetivo de la Comisión, creo que debería revisarse estos dos incisos del artículo 8 para simplemente precisar que estará restringido, en todo caso, para aquellos productos, alimentos y bebidas que superen los estándares nutricionales fijados técnicamente, pero no para aquello que justamente lo que queremos es, ¿no?, promover. O sea, no podríamos utilizar una leche, ¿no?, un personaje de fútbol, por ejemplo, para promover la leche. Está expresamente prohibido y eso está yendo en contra precisamente de lo que busca la ley, que es fomentar el consumo de alimentación y el desarrollo de estos productos nutritivos para los niños y niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Gracias, señor Maguiña. Le vamos a dar el uso de la palabra al doctor José Eliche para su posición como parte de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias, señor presidente, presidente, señor congresista, amigas, amigos. En primer lugar, quisiéramos transmitir el saludo del Defensor del Pueblo y agradecer por esta invitación. Y solamente para iniciar quisiera informarles por qué la Defensoría del Pueblo se interesa por este tema. El artículo 162 de la Constitución prevé las funciones centrales y constitucionales de la Defensoría del Pueblo, que son 3. El primero es defender los derechos fundamentales tanto de la persona como de la comunidad. El segundo es supervisar la administración estatal y el tercero es supervisar los servicios públicos. Si ahí nos trasladamos al artículo 65 de la Constitución, que es el artículo central, que establece que el Estado defiende o debe defender el interés de los consumidores y usuarios y garantizar que estos reciban la información adecuada sobre los productos o los bienes que se le ofrecen en el mercado, en especial cuidando su salud y su seguridad. Entonces, está plenamente justificado el interés y también la actuación de la Defensoría del Pueblo en este terreno. Y es así que no recientemente, no hoy, sino desde hace muchos años, la Defensoría del Pueblo ha mostrado a través de diversos informes, intervenciones y procesamiento de quejas su preocupación por, no digamos propiamente los consumidores, que lo son, ciertamente, y usuarios, sino por las personas en el mercado. Porque en el dogma central de nuestra Constitución lo que encontramos son personas en su libertad y en sus derechos. Y es así que intervenimos.
Con esa presentación, señor presidente, y con su venia, me permito ceder el uso de la palabra a la doctora Alicia Abanto, adjunta del Defensor del Pueblo, para que precise un poco más en una exposición, por ciento, muy breve, la posición actual y las perspectivas de la Defensoría del Pueblo en la materia para la que se nos ha convocado. Muchas gracias. Adelante, doctora Abanto. Muy buenas tardes, muchas gracias. Señor congresista, en primer lugar quisiera relevar que en la actuación de la Defensoría del Pueblo nosotros tenemos presente, y así lo vamos a desarrollar también en las siguientes intervenciones y supervisiones que va a implementar la Defensoría del Pueblo, lo siguiente, que el accionar del Estado debe estar orientado a garantizar, para lo que estamos debatiendo esta tarde, debe garantizar lo que establece el mandato constitucional en el artículo 65, donde se señala que el Estado tiene que defender el interés de los consumidores y de los ciudadanos. Y nosotros resaltamos la palabra defender, porque eso implica que en verdad todas las acciones que realice el Estado estén orientadas a garantizar precisamente los derechos de la persona en el mercado, como lo ha señalado el doctor Elich. Y para eso la Constitución, y creo que siempre es bueno volver al mandato, señala un derecho central, que es un derecho fundamental también, que es el derecho a la información sobre las características de los bienes y servicios, para que las personas puedan ejercer su derecho de elegir en condiciones plenas de una información que pueden utilizar para el ejercicio de su libertad. Y en ese marco también el mandato constitucional reafirma que el accionar del Estado en esta materia tiene que garantizar el derecho a la salud y la seguridad. Dicho esto, y además también recordando lo que el propio Tribunal Constitucional ha señalado sobre la interpretación de lo que señala nuestra Constitución, todo el accionar del Estado tiene como centro la protección de la persona en la actividad económica. ¿Y por qué nosotros insistimos con recordar lo que señala la Constitución? Porque, y de acuerdo a lo que se señala en la siguiente lámina, el enfoque no puede distraerse de lo central, que es proteger a las personas. Y a partir de las denuncias, de los reclamos que hemos escuchado en las últimas semanas, definitivamente lo que tenemos que hacer es concentrarnos en aquello que es lo central, que es proteger a las personas. No obstante, la complejidad del debate, la complejidad de los distintos ámbitos que están vinculados, tenemos que lograr garantizar, y creemos que lo urgente, así como lo señala la Constitución, es garantizar el derecho a la información adecuada, donde las personas puedan tener información veraz, suficiente, oportuna, de fácil acceso. Entonces, en ese marco, la Defensoría del Pueblo viene realizando un conjunto de acciones. En primer lugar, nosotros hemos realizado hace unos meses, en el marco de la gestión del actual defensor, él planteó precisamente estos temas como un aspecto central en el accionar de nuestra institución. Y una de las primeras medidas fue una supervisión que realizamos a las farmacias que están en las inmediaciones de centros hospitalarios, tanto del Ministerio de Salud como de Salud. Y allí, por ejemplo, nosotros hemos encontrado una serie de aspectos, quiero señalar solo uno, que la Defensoría del Pueblo quiere colocar como un aspecto central que se vincula precisamente al derecho a la información. Allí encontramos, a partir de la visita a 393 establecimientos, estas farmacias que fueron visitadas por la Defensoría del Pueblo, que el 89% de estas no contaban con información accesible para las personas respecto de el listado de precios de los productos. Por tanto, vemos como en un aspecto puntual, que es el acceso a información sobre los precios y los productos que son expendidos en las farmacias, de estas 393 farmacias visitadas por la Defensoría del Pueblo, el 89% no tenía la información accesible, precisamente esta información que manda nuestra Constitución, información suficiente, oportuna y de fácil acceso, no se cumplía.
Solamente este dato para resaltar lo importante que es que finalmente distintas instancias del Estado garanticemos que nuestras acciones puedan incidir en que precisamente la persona pueda recibir esa información. A partir de los casos que hemos visto en estas últimas semanas, también debemos ser conscientes que el tema de la información atraviesa otros aspectos vinculados a los derechos de las personas en el mercado y por tanto hay que garantizar su cumplimiento. Una segunda medida que también aborda esta temática es que la Defensoría del Pueblo presentó el proyecto de ley que sanciona el acaparamiento y la especulación de bienes o servicios en zonas de emergencia por desastre, que ese proyecto ya se convirtió en una autógrafa y nosotros consideramos muy importante que el Congreso de la República pueda aprobarlo por insistencia. Y finalmente quisiera plantearles también cuáles son las medidas que actualmente la Defensoría está preparando, un conjunto de supervisiones que se van a llevar a cabo en las siguientes semanas. En primer lugar, a raíz de las distintas quejas que hemos recibido de las personas, de asociaciones de consumidores y desde luego porque es álgida la preocupación de la población. En primer lugar, nosotros estamos diseñando una supervisión al Sistema Nacional de Protección del Consumidor. Y aquí, por ejemplo, anoto con interés la información que nos brindó la representante de INACAL, cuando menciona, por ejemplo, que existen 50 normas técnicas peruanas vinculadas a la alimentación, pero que de estas 4 son obligatorias porque solo 4 se han introducido a reglamentos. Entonces, allí, por ejemplo, ya es un primer tema que la Defensoría del Pueblo toma nota para estos aspectos porque nos parece que es preocupante que de un esfuerzo tan importante que se haya llevado a cabo por los comités para elaborar estas normas técnicas peruanas, de 50, solamente 4 sean obligatorias. Entonces, creo que precisamente esos son los aspectos que la Defensoría del Pueblo va a ir anotando para promover a través de su rol de supervisor que, por ejemplo, las normas técnicas peruanas, si existen, se utilicen, se implementen por el Estado y precisamente sirvan para lo que se ha señalado que es la fiscalización. Ya voy terminando. Y un segundo aspecto es que en el marco de este debate y además de la necesidad de que el Estado garantice servicios y acciones a favor de la promoción de la alimentación saludable, la Defensoría del Pueblo garantice servicios y acciones a favor de la promoción de la alimentación saludable. La Defensoría del Pueblo también está desarrollando aquí un programa de trabajo en esta línea. Y quiero cerrar nuevamente refiriéndome al derecho a la información, pero también recoger la importancia del derecho a la participación, porque a lo largo también de estas semanas se ha relevado la importancia de dar opiniones, de que finalmente, aunque sea complejo el tema, todo lo que se denomina como técnico debe ser algo comprensible por las personas. Bajo la palabra técnico no se puede evitar, no se puede eludir a la obligación de que el Estado, las empresas tienen que garantizar que las personas comprendan, sepan qué están consumiendo y que, como ya se ha señalado, puedan elegir con libertad. Estas acciones, señor congresista, se están realizando por la Defensoría del Pueblo también en un nuevo marco en el cual la Defensoría del Pueblo está tomando como referente un documento muy importante que ha aprobado el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es son los principios de empresas y derechos humanos. Estos principios son unos referentes para que las empresas puedan enmarcarse en un marco de respeto a los derechos humanos, y nosotros nos encontramos ahora en un proceso también de coordinación con instancias del Sistema de Naciones Unidas, como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Y estas supervisiones que se van a llevar a cabo en adelante también van a tener esa visión, es decir, plantearle al Estado los deberes de protección de los derechos, pero también promover que las empresas sean respetuosas de los derechos de las personas. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Disculpen, solo omití señalar algo, efectivamente. Tenemos 50 normas técnicas solo en leche y lácteos. En alimentos son 900 normas técnicas.
Muchas gracias. Aprovecho para saludar y también darle el uso de la palabra a la doctora Flora Luna Gálvez, representante de ASPEC. Para su intervención, por favor. González, Flora Luna González. Bueno, le agradezco el permitir que la sociedad civil esté representada en esta mesa y en primer lugar felicitarlos, porque en Perú se necesita muchísimo apoyar a los usuarios y consumidores con normas y reglamentos. Yo quisiera comentar acá cuántas cosas nos faltan, porque es importante empezar a trabajar en ello. El 2005, la que habla, miró los periódicos y vio que felicitaban a unos médicos por haber hecho un experimento en niños. Una empresa norteamericana, Ventria Bioscience, introdujo genes de arroz transgénico en Carolina del Norte y quiso probarlo en monos y la FDA lo prohibió en 3 oportunidades. Lamentablemente, la ministra de Salud de esa época, la doctora Pilar Macetti, hizo que ingrese el producto saltándose a la garrocha Digemit y los niños peruanos fueron utilizados como cobayos. Valían menos que los monos en Estados Unidos. Todo el escándalo que se armó, parecido al actual, hizo que la ministra hiciera el primer reglamento de ensayos clínicos. Pero empresas irresponsables presionaron mucho al siguiente ministro de Salud. Se modificaron 33 artículos. Hicieron un reglamento otra vez sumamente permisivo para las personas que participan en ensayos clínicos. El ministro anterior, Aníbal Velázquez, a tanta presión de los médicos, de las sociedades científicas, del colegio médico, dijo, ojo, esta norma en un mes se va a modificar. Señores congresistas, hasta la fecha no hay norma. No tenemos ni la anterior ni la nueva y peor, ahora se hace cualquier tipo de experimentos con adultos y con niños. El 2010 se aprobó el Código de Protección del Consumidor y el artículo 37 decía, ojo, vamos a tener el etiquetado, el reglamento para el etiquetado de transgénicos. Señores, han pasado 7 años y sí hay un lobby muy poderoso porque está secuestrado ese reglamento que se trabajó en Indecopi, yo participé. Pero hasta ahora no tenemos reglamento y vemos que muchos de estos productos procesados que tienen maltodextrina de maíz, lecitina de soya, leche de soya, que son productos que en el mundo se utilizan más como alimento animal y son muy baratos. Pero en alimentos procesados también se incluyen. Y entonces estoy muy preocupada de ese tema porque ¿qué quiere el consumidor? Tener el derecho a la información, a la libre elección y a su salud. Y vemos que en el Perú eso no se respeta. El 2013 se aprobó la Ley de la Alimentación Saludable. Y que vemos que el 2015 ya el Ministerio de Salud, como ente rector, elaboró sus parámetros técnicos. Y sin embargo vemos que ahora hay unos parámetros técnicos que no concuerdan lo que aprobó el Ministerio de Salud. ¿En base a qué? Primero fueron referencias, pero ahora la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana ya tienen parámetros técnicos en base a suficiente evidencia científica que existe en el mundo del daño del exceso de azúcar, de sodio, grasa saturada y grasas trans. Es por eso que existen esos parámetros y eso que pretende disminuir la gran pandemia mundial que existe, no solo en Perú, sino en el mundo, de sobrepeso y obesidad que está ligado con las enfermedades crónicas no transmisibles, que son ¿cuáles? La diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, neurológicas también, hemiplegias, etcétera, diferentes tipos de cáncer. Como médico, como pediatra que soy y como miembro que he estado en varios comités técnicos del Colegio Médico, Perú tiene el presupuesto más bajo de la región. Y las personas que enferman, ¿cómo se curan?
el 43% con gasto de bolsillo. Y entonces es muy importante que veamos qué normas vamos a aprobar y cómo vamos a proteger a la población, que ahora realmente está desprotegida. Yo lamento que ahora, ¿quién se encarga de velar por los pacientes? ¿MINSA? ¿O su salud? ¿O la Defensoría? ¿O los colegios profesionales? Realmente estamos desamparados porque un paciente tiene o su seguro privado o el SIS. Y vemos que son abusivos con el trato en el manejo con los pacientes. Y ahí también hay un enorme tema que tenemos que solucionar. Hablando específicamente del reglamento que queremos que ya se apruebe, como ASPEC vemos que la alimentación saludable dice textualmente que se deben respetar los parámetros de OPS y OMS. Lo propuesto en el reglamento son un invento que no tiene ningún fundamento ni base científica. El duplicar o triplicar los parámetros de OPS constituye un engaño al consumidor, pues lo inducirá a consumir más de estos productos peligrosos que hemos conversado. Es más, ¿cómo es posible que estos productos hayan pasado a los programas de apoyo alimentario? Porque de repente yo como eso una vez al mes y no me impacta, pero darle a los niños todos los días, casi de la semana y casi por 11 años, esto es bien preocupante. Y yo acá, como médico, estoy preocupada. ¿Y las galletas de cereales tienen quinoa? Sí tienen quinoa. ¿Y esa quinoa es la que se sembró en la costa, que no era el lugar habitual de la quinoa y se llenó de plaguicidas y la devolvieron? Yo quiero que averigüe acá el señor congresista, que tiene que ver con la defensa de los consumidores, si eso se quemó, se desapareció o eso se está utilizando o se está vendiendo en el mercado, porque ya sería un crimen atroz que además de esto, esta leche que no es leche, a los niños le den una galleta con un cereal altamente contaminado. Y para terminar, el 15 de marzo me invitó Indecopi para el Día Mundial del Consumidor. Y ahí yo hice un reclamo de que teníamos límites máximos de residuos, ¿no es cierto? Se supone que cada vez que un exportador lleva su producto a un país de alta vigilancia, tienen que ver si le ponen plaguicidas, si quedan residuos, si estos son tóxicos, si hay productos veterinarios, hay hormonas o antibióticos. Entonces yo decía, ¿por qué si lo hacen muy bien para el extranjero, por qué no nos muestran a los consumidores peruanos? Felizmente estuvo el presidente de esta comisión, tomó nota, hizo la carta, le escribió al ingeniero Barrenechea y felizmente mandaron a ASPEC la información. Hay un plan de monitoreo del 2011 al 2015. 2016 no tenemos información. Pero ¿qué vemos? Que solamente evalúan 3 metales: plomo, arsénico, cadmio. Y uno se pregunta, ¿y el mercurio? Acá hay un montón de mineras que extraen oro con mercurio y con cianuro, pero eso ni siquiera se examina. Hay una serie de plaguicidas, herbicidas, pero no incluyen un producto que es muy cuestionado, que es el glifosato. A nivel mundial se está criticando mucho ese producto. Acá no lo examinamos, pero ni en el agua potable ni en estos límites máximos de residuos. Y nos dice el ingeniero, ojo, yo evalúo el impacto al ambiente y al agro, pero hemos trabajado una norma con el Ministerio de Salud para que los límites máximos de residuos se vea el impacto a la salud. Esto se realizó el año pasado, ya está. Ahora esa norma no ha sido firmada, entonces no tenemos evaluación del impacto a la salud que estas cosas dan. Ahora, cada año hay más contaminación de los productos vegetales, más contaminación de los productos animales. Y yo digo, ¿la autoridad va a ver eso año tras año y no corregir?
Ese es un tema que también acá en esta comisión tenemos que evaluar. ¿Qué cosa está pasando con esos límites máximos? Me los pasó el señor Juan Carlos González, o sea que él los tiene, por favor, convérsenlo en la comisión, que hay una contaminación enorme y algo tenemos que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luna González. Vamos a hacer uso de la palabra a los congresistas que desean formular sus preguntas. Congresista Miguel Ángel Elías. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a los distinguidos invitados. Tengo que hacer una pregunta a Inacal, ya lo respondió porque iba a ser ¿cuántas normas técnicas existen para el sector lácteo? No, que es importante, nos ha dicho que hay más de 50 normas, pero ¿cuántas de ellas se aplican? Y si no las aplican, ¿qué acciones han tomado ustedes? Para la elaboración de la norma técnica para lácteos, ¿cuántas empresas participaron y qué recomendaciones hicieron? La siguiente pregunta, para procesar alimentos, ¿cuántas normas son obligatorias y cuántas normas no lo son? Tengo una pregunta para el doctor Daly. ¿Qué hizo la Sociedad de Industrias sobre la publicidad y promoción de alimentos para niños con yogur, chocolates, etcétera? Sobre todo la leche pura vida, que fueron publicidad engañosa, que han traído como consecuencia productos de frutas y leches que no son, ¿no? Y son saborizantes solamente. ¿El etiquetado semáforo es inapropiado para la realidad peruana? Usted dijo también que la autorregulación lo hacen las propias empresas. Significa de que la empresa es juez y parte en este asunto. Para la Defensoría del Pueblo, ¿ha promovido o iniciado alguna acción legal contra el Grupo Gloria en los últimos acontecimientos acaecidos? Por haber afectado obviamente la salud de la promoción y comercializar un producto que dijo que era leche, pero no era leche, incluyendo en esto la promoción engañosa. Y este es un tema no de calidad. Esto es, no solamente es la etiqueta, sino ver la calidad de producto que están consumiendo también nuestros niños en el Perú. Lo que nos ha dicho la doctora Luna, de verdad que es preocupante. Teníamos conocimientos que sí existen en los cereales, al maíz transgénico, pero no sabía lo que usted está comentando ahora también sobre los productos como la quinoa, la kiwicha, que efectivamente la quinoa se sembró aquí en la costa. Yo soy de Ica y muchos paisanos míos cambiaron el sembrío de maíz amarillo por la quinoa. Y fracasaron muchísimos y lloraron lágrimas de sangre por esto, porque se endeudaron y el Estado no hizo nada para socorrerlos. Pero si usted nos dice de que esa misma quinoa, que me consta, le han echado más químicos que a nada, porque las plagas que llegaron ahí era algo que nunca antes se había visto en ese sector, que se esté procesando y repartiendo a nuestros niños, de verdad que esto es muy peligroso. Particularmente la Comisión de Defensa del Consumidor, vamos a pedir ese informe, ¿no? Porque debieron incinerarlo, obviamente. Esas son las preguntas que tengo que formular, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Elías. Aprovecho también para hacer mis preguntas. La doctora Barrios nos
precisaba que existen 900 reglamentos técnicos, ¿no? Normas técnicas, muy bien. Existen 900 normas técnicas, pero también nos ha señalado que de las normas técnicas que existen, solo 4 son obligatorias en este momento. Según lo que vemos aquí, los lineamientos y procedimientos de muestreo referidos a pescados, el de harinas de pescado, el de grasas de origen vegetal animal y en el caso del trigo, ¿no? Si tenemos 900 normas técnicas, ¿cuántas de estas están adecuadamente reglamentadas? Y aquí voy a enganchar eso también con lo que le quiero expresar un poco al señor Daly, es ¿por qué las normas técnicas y sus reglamentos específicamente, por qué tenemos baja aplicación de su utilización en la industria nacional? Porque sí sería bueno tener una suerte de diagnóstico, porque eso podría suponer mejorar los estándares de producción y de comercialización de productos, de la calidad de productos que consumen nuestra ciudadanía, el pueblo peruano en general, y saber específicamente qué es lo que se necesitaría para poder incidir en la mejora de esos estándares. La señora Luna González precisaba razonablemente que hay una suerte de estándares que se utiliza para la exportación de alimentos, es decir, para lo que van a consumir ciudadanos en otros países, pero pareciera que en el caso de los peruanos estamos como todo el sistema, hemos asumido que en los peruanos tenemos derecho a comer productos de menor calidad a los que se puedan exportar, es decir, establecemos una suerte de estándar para la producción, para el extranjero, pero no para el mercado local. Entonces, nos parece particularmente importante para el trabajo que queremos realizar en este grupo, poder hacer un diagnóstico sobre las normativas técnicas y cuántas de estas son utilizadas por la industria nacional y por qué no pueden ser mejor difundidas o utilizadas o aplicadas en la producción de alimentos y bebidas procesadas. Quiero precisar lo siguiente en este punto. Aquí la pregunta que nosotros nos circunscribe es si es que el sistema legal e institucional garantiza la calidad de la protección de alimentos y bebidas. Es decir, lo que tenemos en este momento en términos de funciones e instituciones están funcionando adecuadamente, están sirviendo para garantizar, no promover, incentivar, ¿no? Sino para garantizar la calidad de productos y alimentos de consumo masivo. En esa misma línea y también para agregar a lo anteriormente dicho en relación a la Sociedad Nacional de Industrias, señor Daly, tiene que ver efectivamente sobre las normas de publicidad y comercialización para saber si es que éstas están sirviendo para tomar unas adecuadas decisiones de consumo por los consumidores nacionales. Lo hemos escuchado, señor Daly, referir esta crítica a los reglamentos que se puedan estar haciendo en materia de publicidad, pero también en línea con lo que veníamos diciendo, está claro que como Congreso, como Defensoría del Pueblo y como instituciones del Estado y también de la sociedad civil, estamos en la obligación de tratar de mejorar lo que permanentemente hay. Y además utilizo este comentario para hacer una precisión que creo que también es importante después de haber escuchado tantas críticas de nuestra parte contra algunas empresas nacionales, específicamente el Grupo Gloria. Creo que tampoco se trata de llegar al punto en el que tengamos que satanizar la industria nacional. Yo creo que cualquier actitud patriota, nacional, ciudadana y parlamentaria tiene que pasar por pensar cómo ayudamos para tener una población que consume productos de calidad, pero a su vez también para tener una industria nacional fuerte, responsable y que brinda productos de calidad a sus ciudadanos. Creo que eso es importante precisarlo porque en los últimos días la verdad es que le hemos dado con palo a la industria nacional y eso de ahí, así como cuando se utiliza el ejemplo de un político para estigmatizar a toda la clase política, tampoco es correcto que a partir de una experiencia negativa, una mala experiencia de una empresa, se satanice y se generalice a toda la industria nacional. Eso es lo que menos queremos. El tercer aspecto de mis interrogantes van en línea con la Defensoría del Pueblo y con ASPEC. Antes dándole la bienvenida al congresista Johnny Lescano por su presencia. Y tiene que ver con el sistema propiamente de defensa de los derechos de los consumidores. Es decir, se creó la famosa Autoridad Nacional de Defensa de los Consumidores, se les hizo parte del Código del Consumidor, subsumiéndolo dentro de Indecopi,
Tenemos a la Defensoría del Pueblo que también hace defensa de los derechos ciudadanos en materia de consumo. Tenemos al Parlamento que tiene la Comisión de Defensa del Consumidor. Tenemos a los organismos de la sociedad civil, pero parece un poco que a todos se nos escapa un poco las tortugas cuando se tratan de alimentos, y lo digo por lo siguiente. Cuando se conoció el caso de la concertación de precios en materia de las medicinas, el tema salta en Chile y luego tomamos conocimiento en Perú. Cuando ocurrió el caso del papel higiénico, el caso salta en Chile, Colombia y por rebote llega a Perú. Bueno, ni qué decir de los actos, de los casos de corrupción que terminaron, que se fueron conocidos en Brasil, en Suiza, en Estados Unidos, y ya por rebote llegan al sistema, a nuestro sistema nacional, nuestro sistema judicial peruano. Pero en el caso de la leche lo mismo. En el caso de la leche se conoce a raíz de un pronunciamiento en Panamá que genera una alerta en nuestro sistema de defensa del consumidor nacional. Y eso nos plantea una crítica bien severa sobre cómo está funcionando nuestras instituciones en general y nuestras instituciones específicamente que tienen que ver con la defensa de los derechos de los consumidores y su capacidad para actuar oportuna y preventivamente. Aquí no se trata insisto, de satanizar a nadie, sino se trata de generar normas y hacer un informe que ayude a mejorar lo que tenemos actualmente. Hemos dicho, necesitamos información veraz, suficiente, oportuna y de fácil acceso, como lo han precisado, pero parece que eso en verdad no está funcionando y ahí nos gustaría conocer un poco la opinión de la Defensoría del Pueblo y de ASPEC en estos temas. Congresista Lescano, estamos en la estación de consulta, si usted quiere realizar sus preguntas. Presidente, muchas gracias, muy buenas tardes. Colega Elías, a todos los distinguidos invitados, nos hemos retrasado, hemos estado en una reunión con la Presidenta del Congreso y una delegación de parlamentarios de Chile y el Presidente de la Cámara de Diputados, intercambiando algunas ideas, por eso nuestro retraso. Sin embargo, yo quisiera llamar la atención al distinguido representante de la Sociedad Nacional de Industrias, a la Presidenta INACAL, que nos acompañó en una sesión en la Comisión de Defensa del Consumidor, al representante del Defensor del Pueblo y a ASPEC, que en estos casos, en primer lugar, hace una reflexión que en caso de los alimentos que debían o que deben consumir los peruanos, tenemos que tener una propuesta y una actividad preventiva. No podemos estar reaccionando ante las denuncias, porque ahora todos son generales. Viene la Asociación de Consumidores, viene INACAL, viene el Colegio de Profesionales de Nutrición y todos dicen que tienen que hacerse esto, fíjese, los alimentos no se están vendiendo en lo otro, y sin embargo durante casi 10 años todos estaban callados, incluida la Sociedad Nacional de Industrias, quien es que produce los alimentos, y son peruanos, empresarios peruanos que obviamente nosotros no tenemos ningún miramiento. Presidente, yo soy un parlamentario dedicado a la defensa del consumidor y se me ha acusado varias veces de ir en contra de las inversiones. No me interesa, yo estoy tranquilo con mi conciencia, lo que tratamos de hacer es defender al ciudadano. Y así nos tilden de contrarios a la industria, a la inversión. Es un discurso que la gente no se las come. Y lo importante es defender a la gente. Y nosotros nos sentimos absolutamente tranquilos. Pero el principal argumento, presidente, es que todos reaccionan ante una denuncia y nadie toma la decisión, ni el Estado ni los privados toman la decisión de decir, bueno, nos estamos equivocando en esto y hay que corregirlo, porque aquí este es nuestro país, aquí ganamos nuestras ganancias los empresarios como es normal en cualquier empresario, aquí cumplimos con una conducta intachable los funcionarios públicos. Y no se da eso, eso es lamentable. La Defensoría del Pueblo también ha estado en esa línea. Obviamente su trabajo es importante, presidente, en la defensa de los derechos medioambientales, en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, pero en otros campos no se ha escuchado. Recién ahora se escucha un poco la voz de la Defensoría del Pueblo. La primera reflexión, presidente, es ¿por qué esa falta de patriotismo? Porque se trata de los alimentos de los peruanos. Y en el caso de los lácteos, alimentos de los niños. Y sin embargo le estamos sacando la vuelta a los mismos niños.
no es cuestión menor, es algo que va en contra de la salud pública y en contra de la fe que ponen los peruanos en los alimentos que consumen de sus propios empresarios y que los empresarios les han estado sacando las vueltas. Y nosotros tenemos que decir las cosas claras, ¿no? Entonces, presidente, la primera reflexión es, y la primera pregunta es a nuestros distinguidos invitados, ¿por qué, conociendo lo que hemos conocido ahora, no dijeron nada, no previnieron, no corrigieron? ¿Cuál es la razón? Tanto de los funcionarios públicos como de la empresa privada. ¿Por qué le hacen ese daño al país? Porque uno tiene que ganar, pero ganar honradamente, no de la forma como se estaba haciendo. En segundo lugar, presidente, es la empresa privada y las instituciones las que hicieron este reglamento para hacer los alimentos. Todos estuvieron acá. Está el Grupo Gloria, creo que también, sí, pues Nestlé, y todas estas normas nacionales las vinieron incumpliendo. ¿Cuál es la razón, segunda pregunta, presidente, que estuvieron incumpliendo, por ejemplo, esta norma, ¿no? Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta o etiquetado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieran o sugieran directa o indirectamente o cualquier otro producto con el cual puedan confundirse de ninguna forma tal que pueda inducir al comprador o al consumidor a suponer que el alimento se relaciona en forma alguna con aquel otro producto. Y en el caso de la leche pura vida se nos estaba confundiendo, no se decía nada. Ponían una letrita chiquita, pero adelante ponían en letra grande leche y en la letra chiquita soya. Eso es hacer un daño irreparable a los peruanos. A mí da la impresión que eso lo toman como normal. No es normal. En nuestro país lo anormal se ha convertido en lo normal y lo normal se ha convertido en la normal. Es decir, los principios y los valores se han trastocado, presidente. Entonces, ellos mismos han hecho esta norma técnica y la han estado violando, tal como lo ha verificado la misma ministra de Salud, donde se ha verificado doctor Alejandro Dalí, en la planta de Gloria, que no utilizaba ni siquiera los insumos que decían en sus etiquetados. O sea, ¿en qué mundo nos encontramos? Que le sacan la vuelta a las propias normas y a las propias referencias de la misma industria. A ver, explíquenos esto, yo no lo entiendo. No lo entiendo por qué se hace eso con los peruanos, presidente. ¿No? Tiene que haber alguna explicación. Y la única explicación que yo le encuentro es que quieren sacar más ganancias a costa de utilizar insumos de menor calidad. Pero eso tiene un impacto tanto en la salud de los peruanos como con los derechos de los consumidores. Impacto que es absolutamente negativo. Entonces, no hemos escuchado, doctor Alejandro Dalí, un mea culpa de la Sociedad Nacional de Industrias. No hemos escuchado. Hay ingente propaganda en los medios de comunicación tratando de justificar las trampas que se nos han hecho. Que Gloria es así, que Gloria es asá, que Gloria vende un buen producto, Gloria... Todo justifica. Y en ese camino nosotros no podemos hacer un país mucho más fuerte, un país más democrático y más poderoso como queremos todos los peruanos. Se ha estado justificando lo injustificable. Y le hemos pedido a Gloria algo que es absolutamente razonable. Es decir, a ver, señores, ¿cómo van a indemnizar a los millones de niños peruanos con la venta de leche que no era leche? No quieren indemnizar. No quieren indemnizar. Todo lo justifican y meten plata en publicidad en los medios de comunicación para tratar de enmendar lo que han hecho. Eso me parece absolutamente, ¿qué le digo? Algo pues indignante. O sea, el poder del dinero quiere imponerse sobre el poder de los derechos de los ciudadanos. Yo sé que tienen ustedes poder económico, pero los peruanos tenemos dignidad. Tenemos dignidad. ¿Cómo es posible? ¿Usted está de acuerdo con esa política de estar comprando grandes publicidades en los medios de comunicación tratando de justificar lo injustificable? Quisiéramos escuchar de la Sociedad Nacional, que son peruanos, ¿no? ¿Usted es peruano?
peruano. Claro que sí. Usted tiene que decir, pues señor, o sea, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque eso a mí me parece verdaderamente indignante. Salir todo, ve usted en todos los medios de comunicación televisiva, los grandes medios, publicidad ingente, tratando de decir las cosas que no se pueden revertir. En vez de decir, señores peruanos, lo lamentamos, nos equivocamos y vamos a indemnizar al pueblo peruano en esta forma. Ahí sí les creemos. Ahora no les creemos, no les creemos. Y por eso este grupo de trabajo que es multipartidario, doctor Alejandro Dalí, ha acordado, en primer lugar, formular una denuncia a la Fiscalía porque pensamos que ahí se ha cometido hasta delitos. Entonces, fíjese, no hay ni siquiera una colaboración para decir, señor, nosotros queremos hacer esto. Entonces, yo le haría una pregunta adicional, más allá de las instituciones que han venido. A ver, explíquenos por qué tanta resistencia a reconocer un error en las cosas que nos han estado vendiendo. Caso específico de la leche, donde ha visto usted, se ha presentado por la ministra de Salud una carta donde el Grupo Gloria, a través de su, digamos, de su representación en la Sociedad Nacional de Industria, decía, oiga señores de Digesa, a este producto, que realmente no era leche, sino una mezcla de no sé qué porcentaje de leche con soya, tienen que llamarla leche con vitamina, leche no sé con qué. Ellos han actuado intencionalmente. Entonces, ¿cómo hacemos un país grande, un país poderoso, un país desarrollado, un país que pueda, señor presidente, trascender pues lo que estamos sufriendo en el país en una serie de cosas? Entonces, quisiéramos una respuesta de parte de la... Qué bueno que haya venido el doctor Alejandro Dalí, muy bien, pero quisiéramos saber, ¿están de acuerdo con eso que está pasando? ¿Cuál es la reflexión que ustedes son empresarios peruanos pueden hacer? Yo tenía una gran esperanza, yo tenía al Grupo Gloria como un buen grupo, ahora no, está en los suelos, por más propaganda que metan en los medios de comunicación, están en los suelos, y eso nadie lo puede revertir a que ustedes se comprometan realmente que eso va a cambiar, y una forma de cambiar es resarcir al Perú en los derechos que se les ha vulnerado, pero no encontramos eso. Entonces, ¿quién tiene que ver esto? La Fiscalía tiene que ver un cambio en Indecopi, porque en Indecopi no ha habido una reacción oportuna, señor presidente. Entonces, bueno, lo hemos escuchado, por otro lado, a INACAL, señor presidente, en algunas cosas que ya nos ha venido a referir, nos ha dicho que tiene solamente competencia en la parte de normas técnicas, que no tiene ninguna intervención en la parte de sanciones, pero... Distinguida doctora Rocío Barrios Alvarado, no se necesita pues tener la posibilidad de denunciar, sino alertar. Es decir, nosotros hemos dado estas normas técnicas, pero no se están cumpliendo, señores. ¿Quién tiene que denunciar? El Indecopi. ¿Quién tiene que denunciar? No sé pues, la Defensoría del Pueblo. ¿Quién tiene que denunciar? El procurador del Ministerio de la Producción. Oiga, aquí se está sacando la vuelta a la ley. Pero no ha sucedido eso, o sea, no nos pongamos de costados, señor presidente, porque si nosotros tratamos de justificar lo injustificable, es decir, yo no tenía por qué denunciar, solamente veo las cuestiones técnicas, estamos perdidos, pues. Estamos perdidos, es decir, no, yo no puedo hacer esto porque yo no tengo que denunciar, y yo veo solamente la parte técnica. Esto podemos ver un homicidio, pero yo no denuncio a la Fiscalía, porque no es mi deber denunciar. No es así. Porque ustedes son representantes del pueblo peruano que confían sus derechos en sus manos en la calidad de los productos que tienen que consumir. Qué importante obligación, señor presidente, pero que lamentablemente por falta de valentía, ¿no?, de decisión, de compromiso, los funcionarios públicos no lo hacen. Y a veces tienen, doctora Rocío Barrios, una serie de ventajas, remuneraciones buenas comodidades, buenas condiciones que la gran mayoría de peruanos no las tiene. Gente que vive en chozas, en lugares alejados, en condiciones, y que compran pues la leche pura vida. Entonces nosotros no, como no nos toca, no pasa nada. Y aquí está etiquetado y denominación de los alimentos. El etiquetado
de los alimentos se rige de conformidad con la legislación sobre la materia o en su defecto por la stevia o el Colex. Los alimentos deben llevar un etiquetado de manera destacada la denominación que refleje su verdadera naturaleza. Y ahí el INACAL pues debe intervenir y poner conocimiento de los entes que puedan hacer las denuncias para corregir. Pues dicen, no, nosotros vemos son normas técnicas, no podemos denunciar, no tenemos facultad de sancionar, de poner multas, no se necesita. Hay una norma constitucional que dice que cualquier ciudadano que vea alguna irregularidad, alguna infracción, algún delito, tiene la obligación de denunciar ante las autoridades competentes. Y las mismas instituciones peruanas como INACAL los escuchaba decir, no, yo no puedo hacer eso. Qué falta de compromiso con el desarrollo nacional. Si nunca el Perú va a crecer. Hemos estado con los parlamentarios de Chile. Y yo nunca he tratado de comparar Chile con el Perú o Colombia con el Perú, sino que nosotros mismos tenemos buenas fortalezas, grandes fortalezas que otros países no tienen, ¿no? Pero que lo hagamos también en la práctica, señor presidente, porque si no, no avanzamos. Pues. Entonces, a nuestra representante INACAL, ¿por qué no se realizó estos estudios técnicos poniendo en conocimiento? ¿Es que nos morimos de miedo? ¿O estamos confabulados con los grupos económicos? ¿O somos indiferentes ante lo que vive el Perú? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el compromiso con el Perú? Si nosotros ganamos un sueldo de lo que nos paga el Estado peruano. ¿Dónde está? ¿Dónde está el compromiso con el Perú? No hay ningún compromiso, presidente. No hay ningún compromiso. Y nosotros los parlamentarios, cierto, hay una comisión de defensa del consumidor, pero nos vemos en una comisión de justicia, estamos en la comisión de fiscalización, estamos en la comisión de trabajo, estamos en la comisión de AFPs, estamos en la comisión de pensiones, estamos en una serie de cosas, pero los distinguidos invitados que han venido se dedican exclusivamente a la materia que nos ocupa y no hemos escuchado una voz cantante, una voz que pudiera, presidente, poner la alerta. Y aquí también va un llamado a atención a ASPEG, doctora Flora Luna. Han venido, han salido en sendas comunicaciones, han sacado los productos, mire, acá dice acá y no dice esto, acá dice acá y el producto no te llevaba a casa. 1, 2, 3, 10 productos, pero se dedican solamente a eso. Y la Asociación de Consumidores ASPEC no ha tenido tampoco la valentía de decir, oiga señor, está pasando esto. Solamente tienen acciones reactivas, de denunciar, de decir, ¿no? Oiga, sí, también estos productos están mal hechos, pero después de una denuncia que viene desde afuera. Pero si ustedes se dedican solamente a eso, pues, ¿dónde ha estado la voz de ASPEC durante estos años? ¿Dónde ha estado? ¿Qué hemos denunciado? Sí, pero la denuncia fue de 20 unidades impositivas, no sé si lo habrán hecho ellos. Pero dicen, nosotros hemos hecho esto, nosotros estamos denunciando a la IBE. ¿Qué? Cuando el Congreso trajo acá los que debía traer, recién suspendieron la situación de la venta de leche pura vida y otra más, por la acción del Congreso, porque recién nos enteramos que la parte técnica y los estudios que vinieron de afuera daban la alerta que se está vendiendo productos malos, productos alimenticios malos en el Perú. Entonces todos se ponen de costado y al final cuando hay una denuncia todos son generales. No me parece, presidente. Yo creo que hay que llamar a una reflexión. Entonces yo quisiera una respuesta, ¿no? Más allá de dar recetas técnicas, ¿dónde está la situación del compromiso con el país? ¿Dónde está la situación del compromiso con el país? No hay compromiso con el país. Y bueno, hay una serie de normas, presidente, que no voy a cansar con el asunto de las normas técnicas, pero sería bueno, en esta línea que estoy haciendo esta exposición, y discúlpeme que me haya alargado, a nuestro representante de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿están dispuestos, están evaluando indemnizar a nuestros niños? ¿O va a quedar así nomás? Decir, vamos a cambiar de etiqueta, vamos a retirar el producto del... ¿Están evaluando, doctor Alejandro Dalí, eso? Porque nos parece que es necesario. No podemos estar burlando a la gente así nomás y todo quedar. En algunos otros países les hacen devolver lo indebidamente cobrado y después los multan. O sea, ¿cuál es la política de la Sociedad Nacional de Industrias en este caso concreto? A INACAL igual. ¿Cuáles son las decisiones que se ha tomado? ¿Por qué no se denunció?
¿Por qué no se verificó y se puso en conocimiento de las autoridades pertinentes? Porque todos tienen la culpa acá. Disculpe, señor presidente, incluso la Comisión de Defensa del Consumidor, en los años que han venido, que estuvieron en manos de, sabemos de quién están, y nunca hicieron nada. Nosotros hemos presentado proyectos, denuncias, lo tapaban. Todo tapaban. ¿Por qué el poder económico? Pues el poder económico, señor, no deja moverse al Congreso, los tiene amarrados. Y como a veces financia campañas, los tiene congelados. En el ASPEC también. No, ¿por qué no reaccionaron a tiempo? Entonces, ¿cuál es el compromiso? Señor presidente, esas inquietudes y a ver cuáles son las propuestas, pero concretamente para resarcir y para cambiar las cosas para el futuro. En este caso concreto, los alimentos, señor presidente. Así que permítame hacer esas preguntas y en caso de la Defensoría, que entiendo que es una nueva gestión, ¿no? La Defensoría, bueno, tiene otros temas que quizás sean distintos a defensa del consumidor, en cuyas manos está pues el INDECOP y otros, ¿no?, órganos, que ya hemos pedido ya la destitución del INDECOP, pero a ver cuáles son las medidas concretas, si se está haciendo las denuncias, no se está haciendo las denuncias, porque al defensor del pueblo tampoco lo hemos escuchado decir que está formulando denuncias. Ustedes tienen que formular las denuncias, si no, ¿cuál es? Defensor de Juan, defensor de Pedro, ustedes son el defensor del pueblo. ¿Están denunciando o no están denunciando? Entonces, eso, señor presidente, esas inquietudes que me parece razonable que se pueda responder para que conozca el pueblo peruano. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Rocío Barrios para sus respuestas y comentarios finales. Ok, muchas gracias, señor congresista. Buenas tardes, señor Lescano. Bien, para responder las preguntas que se me han hecho esta tarde, y espero ser clara, concisa, y sí quisiera, por favor, lamento mucho que se tenga la percepción que desde el sector público hayan algunas instituciones que se quieren poner de lado. Eso no es así. Creo que por el respeto que nos merecemos todos los funcionarios públicos, independiente del sector o del poder del Estado al que pertenecemos, creo que, por lo menos, en mi caso, trabajo por un tema de vocación. Tengo 19 años trabajando para el Estado, empecé desde practicante y creo que es un compromiso. No tengo ningún accionar irregular ni ilícito en mi carrera profesional y, por lo tanto, me permite mirar directamente a cualquiera como para hacer cualquier aclaración. Dicho eso, paso a responder las preguntas gentilmente que los señores congresistas han formulado. ¿Cuántas normas técnicas peruanas existen para el sector lácteo? 50, se ha dicho. El congresista Elías preguntaba cuántas empresas las han utilizado. Lo que existe en el país como estudio del uso de normas técnicas en la industria, solamente del total de empresas que existen en el Perú, de acuerdo a la última encuesta de empresas, solo el 10% de la industria utiliza normas técnicas en su proceso productivo. Y eso es una preocupación. Y justamente por eso es que nace el Instituto Nacional de Calidad hace 1 año y medio recién que tenemos en funcionamiento. Por primera vez en el país, justamente con miras a la mejor competitividad y a la protección y defensa del consumidor, es que se saca la Política Nacional de Calidad en el año 2014, pero que recién en el 2015 empieza a regir. Sin embargo, ¿qué es lo que falta? Esta política no es de obligatorio cumplimiento, señores. Y en eso es que estamos trabajando e insistiendo al sector, con quienes ya tenemos la venia, para convertirla en una política de obligatorio cumplimiento, porque esa es la única forma en la cual cualquier tema de calidad podría ser transversal y obligatorio a cualquier sector del Estado, porque recordemos que cada sector del Estado es independiente y autónomo. Solamente haciendo esta política de obligatorio cumplimiento podemos tener metas que puedan obligar a todos los sectores del Estado a realizar mejor su labor en el tema de calidad. ¿Me permite una pregunta? Claro que sí. Doctora Barrios, ¿qué hace falta para convertir esta política nacional de calidad en obligatorio cumplimiento? Le permito que me permita desarrollar esa respuesta al final, como para hacer, y sí se la voy a responder, señor congresista, con mucho gusto. Igual voy a dejar para el final, porque va a conjunto, qué acciones ha tomado INACAL desde que funcionó hasta el momento.
Para la elaboración de la norma técnica, preguntaba el congresista Elías, para lácteos, ¿cuántas empresas participaron y qué recomendaciones se hicieron? En el proceso de los comités de las normas técnicas participaron entre 4 y 5 productores, fabricantes, 4 certificadoras, 1 universidad y 2 instituciones públicas como el Senan y Produce. En algún momento participó Digesa del comité. Sin embargo, en el año 2014, Digesa nos manda un documento donde señala que se exime a partir de la fecha de participar de los comités por cuanto no contaba con personal técnico. ¿Okay? Si hemos participado o estamos participando en la reglamentación de la leche actualmente, sí, estamos participando en la discusión de la reglamentación de la leche, justamente para llevar la posición de que se utilicen las normas técnicas peruanas y el Códex Alimentarios como primer documento y como segundo, donde no exista Códex Alimentarios, que se utilicen las normas técnicas peruanas porque ya están elaboradas. Dice, para productos alimenticios, ¿cuántas normas técnicas peruanas son obligatorias? Solo 4, señor congresista. De las 900, solo 4. ¿Cuántas son obligatorias en leche? Ninguna. Porque todas se refieren de acuerdo a lo que la autoridad competente determina. En este caso, Digesa señaló que se ciñe al Códex Alimentarios. Todas nuestras normas técnicas están alineadas al Códex Alimentarios. Para la pregunta del congresista Violeta, ¿cuántas de las 900 están reglamentadas? Solo 4. ¿Por qué su baja aplicación en la industria? Yo creo que se debe a diferentes factores, señor congresista. Primero, a factores de que implementar una norma es inversión. Eso no lo podemos negar. Pero más que eso, creo que es un tema de cultura. De que en el país no existe una cultura de calidad, no existe una cultura de integridad. Y justamente ese es el gran desafío que tiene el Instituto Nacional de Calidad. El consumidor no asume que la calidad es un derecho. Y una de las cosas que todas las instituciones públicas, desde la que represento, estamos tratando de fomentar, es que la calidad es un derecho y que tiene que ser exigible. Y exigible las autoridades que tienen que cumplirlo. Y la herramienta que nosotros podemos dar a los consumidores es justamente enseñarles cuáles son sus derechos y cuáles son esos estándares de calidad que deberían exigir. Pero a su vez también tenemos la responsabilidad de que cada vez que se aprueba un estándar nacional, como una norma técnica, ésta se remita a todos los sectores involucrados con un documento formal y podría hacerles llegar a la comisión, si ustedes lo requieren así, todas las cartas necesarias que se han cursado a todos los sectores, adjuntándole la norma técnica, exhortándoles al uso y a la promoción de la norma, porque es lo que me corresponde como INACAL. Por supuesto, señor congresista. Adelante, congresista. Sí, presidente. Bueno, acá hay pues una contradicción, porque si se está diciendo que se utiliza en la norma técnica, que se pueda verificar, y de pronto aparece que su naturaleza, esa norma técnica, es voluntaria, es un saludo a levantar y decir, oiga, cumpla. Si la norma técnica dice es voluntaria, si la quiero la cumplo, si no la quiero no la cumplo. ¿Dónde estuvo el INACAL decir, oiga, Congreso, estos señores no quieren cumplir? Haga que esta norma técnica en tales aspectos sea de carácter obligatorio y no voluntario. Es decir, bueno, cumpla, pero nada se cumplía. Es un saludo a la bandera. Es decir, señor presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor o presidente del Congreso. Entonces, yo creo que ahí pues hay un descalce, ¿no? O sea, usted cumple, pero la norma técnica dice que es voluntaria. Y ustedes no advirtieron de eso. ¿Qué pasa? O sea, no encuentro yo esa consistencia entre lo que nosotros estamos diciendo esto, pero la norma es voluntaria. Oiga, hágalo que el Congreso sea pues obligatoria y no se dijo nada. Bueno, solamente ante el escándalo comienzan a advertir de una serie de deficiencias. A ver, explíquenos eso porque no lo entiendo. Le agradezco la pregunta, señor congresista, con la venia del señor presidente. Señor, cuando inicia, no recuerdo si fue el año, a finales del año pasado, quien habla solicitó presentarse en la Comisión de Producción del Congreso, justamente para que sea el Congreso conocedor de lo que hacíamos, ya que éramos una institución nueva, y justamente para que a través del Congreso
también nos ayuden en la promoción de normas técnicas peruanas. Con gusto le puedo remitir el documento que se cursa a la Comisión de Producción y la presentación que debe estar acá también, imagino, en los archivos del Congreso, donde hago una presentación muy puntual, no solo de la normalización, mi estimado congresista, sino también de los servicios de acreditación que requiere el país y de los servicios de metrología. Hago la presentación y una de las conclusiones que yo recuerdo claramente que se puso es, señores, acá necesitamos promover el uso de normas. Las normas, señor congresista, en el mundo son voluntarias porque justamente son estándares de calidad y acordémonos que la calidad es un proceso de mejora continua y que hay brechas que ir cerrando y cada vez ser mejores. Es por eso que son voluntarias y porque también obedecen a no ser obstáculos al comercio. Sin embargo, para temas de salud, para temas de seguridad, sí se debe promover que sean obligatorias. Nosotros hemos tenido un conjunto de reuniones con todos los sectores y podría citarle hasta qué funcionarios han estado sentados en todos los talleres, sobre todo en los reguladores, para mencionarles de lo que es una norma técnica, de por qué es importante que se utilicen los reglamentos. Sin embargo, señor congresista, como la norma técnica no es una ley, porque a veces por el nombre se confunde y cree que tiene que ser mandatorio, sino es un conjunto de requisitos. Obviamente nosotros hemos promovido en diversos talleres el uso y entendemos por lo menos la obligatoriedad de alguno de ellos. Somos pequeños, sin embargo, me imagino que quizás alguno de los que están sentados en esta audiencia podrán reconocer que nosotros hemos hecho, inclusive en el Congreso de la República, acabo de recordar, en la sala, en el patio principal, una campaña de promover calidad. Se nos invitó justo en el marco de la Navidad, ya que había muchos incendios. Y uno de los grandes problemas de los incendios es por utilizar cables adulterados y cables que no cumplan efectivamente los estándares que se establecen. Entonces, con esto no quiero que se entienda que queremos eludir ninguna responsabilidad. No, señor, todo lo contrario. Agradezco la oportunidad porque creo que por fin el tema de calidad está en la mesa y creo que eso es bastante. Adicionalmente, para continuar con las preguntas de los señores congresistas. Sí, no, yo quería que la doctora Rocío Barrios nos alcance esos documentos, porque nosotros tenemos que presentar un informe a la comisión. A ver, que nos alcance cuándo recurrió a la comisión de producción, qué le pidió, quiénes eran los responsables, por qué nos escucharon esto, ¿no? Porque tiene que haber alguna responsabilidad, presidente, ¿no? Yo quisiera que nos alcance la documentación. Sí, doctora, en realidad nosotros vamos a hacer un requerimiento de alguna información por escrito, con un listado incluso de preguntas para poder ahondar en ese tema de las normas técnicas que creemos que es absolutamente fundamental para poder terminar de hacer un desarrollo de ideas y efectivamente complementar el informe. Ahora vamos a tratar de correr un poco con los temas que tenemos pendientes. Le agradezco, señor presidente, con gusto les alcanzaremos toda la información. Luego el congresista Violeta pregunta, ¿el sistema legal garantiza la calidad de productos y alimentos de consumos masivos? A ver, creo que durante todas estas semanas ha quedado algo claro, no es un problema de norma. Lo que pasó con Gloria no fue un problema de norma. La norma estaba bien hecha y las normas existían, no solo las técnicas peruanas, sino las del Codex Alimentarios. El problema es de la aplicación de la norma o la interpretación indebida que se le da a la norma. Y eso es un tema de personas y eso es un tema de gestión y de competencias. Entonces, no es un tema de normas. Sin embargo, porque quiero ir más allá, porque la pregunta del congresista Violeta me permite juntar con la consulta que hizo el congresista Lescano, ¿no? Dice, ¿por qué razón no se cumplió? ¿Qué hicieron? Y fue muy puntual y entiendo su pregunta porque es lo que toda la ciudadanía pregunta. ¿Y qué hicieron? Ok. Independientemente de las campañas publicitarias, señor congresista, y le voy a alcanzar efectivamente sendas campañas de lectura de etiqueta, nosotros hemos cursado, si mal no recuerdo, 90 cartas a todas las municipales distritales de Lima,
con la finalidad de celebrar convenios. ¿Por qué convenios? Porque la única forma en que yo pueda ingresar a los mercados o a los centros comerciales es con autorización de la municipalidad, para poder hacer, no fiscalización, porque no puedo hacer fiscalización, pero sí proponíamos llevar un módulo donde podíamos nosotros capacitar en lectura de etiquetas y que de una u otra manera el usuario pueda verificar efectivamente qué es lo que debe buscar en una etiqueta. De esas 90 solicitudes a las municipalidades, en la actualidad tenemos 8 convenios firmados y hemos ido a 8 mercados de 8 distritos, los mercados modelos más grandes, no solo para verificar etiquetas, sino también para ver la verificación de peso neto, señor, porque eso también se tiene que fiscalizar. Pero solo hemos podido ingresar en aquellas municipalidades que nos permitieron. Adicionalmente, y esto es algo que no se sabe, por favor, ¿me lo puedes poner? Nosotros desarrollamos a finales de año con miras a fomentar cultura de calidad, porque eso sí es un mandato al cual tenemos nosotros, y educar al consumidor, un aplicativo, el CaliApp. Por medio de este aplicativo, señor, que está en modo de prueba, nosotros decíamos, aprenda a leer etiquetas. Y si usted se da cuenta que habíamos desarrollado 3 rubros, alimentos, juguetes y útiles de escritorio. Cuando usted entraba a alimentos, usted tenía varios rubros. ¿Qué es lo que usted debía chequear en una etiqueta con lenguaje amigable? Porque como bien dice el congresista Lescano y tiene razón, si la información que se da no se entiende, no sirve. Y eso es cierto. Y a veces las etiquetas tienen un lenguaje muy denso y muy confuso. La etiqueta de empaque, ¿qué información debe tener? ¿Sabías qué? Que eran tips para decir qué es cacao, qué es sabor a cacao, qué es chocolate, qué es lácteo. Y para cualquier consulta, reclamo, ¿qué instituciones son a donde tienen que acudir el consumidor? Esta primera etapa incluía, en el primer desglosable, todo lo que debía tener de acuerdo a norma técnica una etiqueta y cómo debía leerse. ¿Ok? Nosotros desarrollamos este aplicativo y lo presentamos, obviamente, a los productores, consumidores de los comités que trabajan con nosotros. Porque este aplicativo tenía 3 partes. Una, la educativa, que era la primera. La segunda, que era un lector de código de barras, con el cual cualquier consumidor podía ir a cualquier mercado, pasar el código de barras y sabía si el producto cumplía o no de acuerdo a la normativa existente. Y el tercero, que era obviamente el tema de quejas y consultas. Quisimos sacarlo para Navidad por el tema de leche, justamente, de lo que hoy nos ocupa acá, por el tema de panetón, por el tema de la mantequilla y una serie de cosas. Y obviamente el sector no permitió, porque lo que nosotros necesitábamos para poder hacer la lectura del código de barras es la información de la empresa, porque nosotros no tenemos los códigos de barra de las empresas, de los productos. Y nos señalaron que podríamos ser, iban a consultar con sus abogados porque les preocupaba que INACAL diga que solo ese producto era de calidad. Y nosotros decíamos que no, porque cualquier productor que quisiera unirse a la campaña podía acceder y nosotros podíamos colgar la información. Finalmente llegó Navidad y no se pudo llegar. Sin embargo, sí salimos con esta campaña, señor presidente, en época escolar, para productos escolares. Y se inscribió Faber-Castell y fue provechosa porque pudimos hacer y probar el CaliApp, porque teníamos que probarlo, y que sí funcionaba con el tema de lectura de barras. Hoy estamos nosotros afinando los últimos productos alimenticios, se los puedo dejar en el celular instalado, porque vamos a salir solo con el módulo de capacitación, porque todavía no tenemos, y esperamos que a raíz de esto las empresas puedan mandarnos la información, porque esto sí es una herramienta que puede ayudar. Congresista Lescano, yo comparto con usted su indignación y quizás a usted le parezca que eso no es suficiente, pero le comento, ¿por qué no denunciar nosotros? Porque para nosotros poder denunciar y saber que un producto no cumple, tendría que tener laboratorios y tenía que tener los ensayos. Y INACAL no tiene eso. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, si usted me trae una barra de chocolate acá, no podría aventurarme a decir si eso cumple o no cumple. No solo porque no es mi competencia, sino porque no tengo los instrumentos necesarios, porque somos un ente normativo. Sin embargo, sí, obviamente procuramos promover cultura de calidad. Esto está desde diciembre y se los puedo mandar la información. En febrero hemos hecho campañas públicas con el tema de Faber-Castell.
sí estamos trabajando en promover cultura de calidad, que es a lo que estamos llamados. Y de hecho, en el Consejo Directivo nosotros tenemos a un miembro de la Asociación de Consumidores, porque INACAL tiene un Consejo Directivo, donde hemos manifestado y tenemos constantemente las solicitudes de ellos. Nuestro trabajo es desarrollar fundamentalmente dos cosas. El ser el soporte técnico para que puedan hacerse los reglamentos, para que se pueda fiscalizar, porque de acuerdo al Código de Competencia del Consumidor, de Defensa del Consumidor, no se necesita que la norma técnica sea obligatoria. Ellos sí pueden aplicarla en el tema de control y vigilancia, porque su código lo establece y son quienes deben realizarlo. Y por eso a nosotros lo que procuramos es tener la mayor cantidad de normas de la diversidad de productos, para que no se diga que hay una ausencia de norma. Eso sí es nuestra obligación. Y nuestra segunda obligación sí es educar al consumidor. Tiene toda la razón. Y con los escasos recursos y con el año y medio que tenemos en gestión, hemos procurado hacerlo. Muchas gracias. Gracias, doctora Barrios. Sí, presidente. Yo estoy mucho más confundido, pues porque si la doctora Barrios nos dice que no tienen, digamos, la infraestructura para ver si los productos son de calidad o no, ¿cómo dicen que se puede asegurar la armonización con normas internacionales? ¿Cómo se puede armonizar las normas internacionales con la fabricación de productos en el Perú? ¿Cómo yo puedo decir los productos en el Perú están bien porque se están fabricando de acuerdo a las normas internacionales? Si no tengo infraestructura, no puedo hacerlo. Entonces, el Instituto Nacional de Calidad es simplemente un ente teórico que no puede dar una opinión, presidente. Si no tiene los mecanismos para decir este producto es de calidad o no, estoy más preocupado. Estoy mucho más preocupado, presidente. Entonces, es solamente un instituto, no sé, pues de investigación teórica y todo lo demás. Entonces, acá, no sé. O sea, yo repito que estoy con una situación ya pues que mucho más preocupante de la que tenía. En segundo lugar, no veo, presidente, en esta presentación que nos ha traído el INACAL, cuáles son las propuestas de aquí para adelante para mejorar la calidad de los alimentos. No nos dice nada el INACAL. Habla del pescado, cómo está el pescado, ¿no? Nos ha dicho la doctora Barrios que ha hecho campañas de publicidad o difusión. Nos habla del lineamiento de la harina y pescado, de aceite y grasas, título de reglamento, documento normal. Pero no nos dice, oiga, se ha presentado este problema, a esta denuncia sobre alimentos, y nosotros proponemos esto. Que se haga esto para mejorar, para que no nos saque esto. No vemos, doctora Barrios. O sea, si nos trae una presentación que podía darnos la idea que es el Instituto Nacional de la Calidad, pero, presidente, no nos tenemos ninguna propuesta. Es decir, el instituto nos ha propuesto esto para mejorar la calidad de la leche, de las galletas, de los jugos. Nada, presidente. Y en segundo, yo le pediría a la doctora Barrios, y en segundo lugar, que nos haga pues el requerimiento, y como no ha hecho el requerimiento hasta la fecha, de que el Instituto Nacional no puede ni verificar la calidad de los alimentos. Entonces, ¿cómo logra el objetivo que establece la ley para su funcionamiento? Si no tiene infraestructura como para decir esto es de calidad, esto no es de calidad. ¿Cómo logra el objetivo? A ver, vamos a ver. Entonces, esas dos cosas, presidente, necesitaríamos que nos dé una respuesta. ¿Qué es lo que les falta? Y segundo, ¿qué es lo que propone para tener alimentos de calidad? Porque aquí no hay ninguna respuesta a eso. Vamos a solicitar una respuesta complementaria muy breve porque todavía tenemos a nuestros otros invitados pendientes de respuestas. Muchísimas gracias. Con la venia del señor presidente. ¿Qué proponemos? Lo que nosotros proponemos, y disculpe que no le he traído las propuestas, la presentación era cómo articula las normas en el proceso productivo. ¿Qué proponemos? Que efectivamente se señalen que cuando el Estado reglamente y realice la labor de fiscalización, se refieran a las normas técnicas peruanas. Eso sería para nosotros de suma ayuda, ya que de una u otra manera permitiría promover que los productos internos y que salen fuera sean de calidad. Y no solo los internos, sino también lo que viene de fuera, porque esa también debe ser una preocupación.
Al momento de nosotros reglamentar, también estaríamos previniendo que todos los productos que vienen de afuera sean productos de calidad y bajo estándares que se hayan utilizado. Eso es algo que se debe hacer. Respecto al tema de si el Instituto de Calidad no tiene los mecanismos, a ver, yo creo que pasa por un tema de quizás todavía, por ser una entidad nueva, no se entiende cuál es la función. El Instituto Nacional de Calidad no es quien va a decir, y la ley lo dice claramente, qué producto es o no es de calidad. Esa no es una competencia del INACAL. Eso es una competencia de los entes del Estado que tienen que definir y son quienes, al caso de IGEMIT, caso de IGESA, caso de Sanipes, quienes determinan cuáles son esos requisitos que ellos proponen en su quehacer diario para la mejora de los alimentos, etcétera, etcétera. El Instituto Nacional de Calidad es un instituto que lo que tiene como fuente principal es promover que el país desarrolle estándares alineados a los estándares internacionales. Eso es una de sus funciones. La otra de sus funciones es promover y desarrollar y verificar la competencia técnica de los organismos evaluadores de la conformidad. Es decir, somos el ente acreditador en el país para poder que las empresas puedan acreditarse y posteriormente certificar los productos. Otra de las cosas importantes, señor Lescano, y le agradezco porque su pregunta nos va a llevar a una segunda solución que nosotros planteamos y que venimos proponiéndola hace mucho tiempo, que se utilicen en el país los organismos evaluadores acreditados, porque el sistema de calidad funciona en que justamente estas certificadoras, y que las tienen que usar los fiscalizadores y los reguladores, estas certificadoras garanticen efectivamente cuando certifican un producto la competencia y la calidad de ese producto. Entonces, lo que se tiene que promover es que efectivamente en el Estado se utilicen para efectos de las certificaciones de los productos y de la fiscalización que se realicen a través de los organismos debidamente acreditados. Y solamente para finalizar, sí quisiera darle la palabra a la doctora Uria que quiere hacer una precisión. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Violeta, por permitirme dirigir unos minutos solo para aclarar y complementar lo que ha dicho la presidenta Rocío Barrios. La infraestructura de la calidad es un concepto que no se entiende todavía en el Perú, y eso es para lo cual se creó INACAL. Así como cuando uno quiere construir un edificio y tiene que tener una infraestructura con columnas, la columna de la calidad, las columnas de la calidad son las que da INACAL. Básicamente, emitiendo normas técnicas que establecen requisitos técnicos para que las utilicen los productores, los reguladores, los fiscalizadores. Ese es nuestro trabajo y ese es nuestro compromiso, congresista Lescano. Nosotros velamos porque las normas técnicas que se aprueben beneficien a todos los ciudadanos. Velamos porque cuando hay en una mesa sentados los productores, los consumidores y el Estado, no se superpongan los intereses solo de una parte, sino que se vele porque los intereses sean de todos. Y por eso las reiteradas veces en que pedimos con cartas todos los días que participe ASPE, que participe DIGESA, que participe SENASA, que participen los productores. Ese es nuestro compromiso. Y yo quisiera dejar en claro de que las normas técnicas que, por ejemplo, hoy día se están leyendo con respecto al tema de lácteos, todas ellas han permitido dilucidar que el tema no es un problema de normas, es un problema de mala interpretación de la norma. Ese es nuestro compromiso, velar por ofrecer al país requisitos técnicos que beneficien a los consumidores, que permitan a los productores ser más competitivos. Además, promovemos que se genere en el país una infraestructura técnica a través de organismos de evaluación de la conformidad, no para que los utilice INACAL, porque como bien ha dicho la presidenta, INACAL no es el que va a dirimir si cumple o no con la calidad. INACAL lo que brinda es el insumo técnico al país para que se utilice ya sea por los privados que lo utilizan para sus exportaciones o para los fiscalizadores y los reguladores. Ese es nuestro compromiso, proveer al país de gente competente, técnica, ya sea a través de los laboratorios acreditados, certificadoras y de normas técnicas que puedan ayudar al país a ofrecer productos de calidad. Lo que aquí falta, congresista Lescano, congresista Violeta, es que se utilicen. Y el único mecanismo no es la regulación, es la promoción,
es que la fiscalización la utilice, que el Código de Protección al Consumidor, que tiene la política número 10, que se promueva las normas técnicas, se apliquen a la hora que haga fiscalización. Sí, seguramente todos tenemos algo de responsabilidad, pero hay autoridades competentes para cada rubro y cada una tiene que cumplir su función, congresista. La nuestra es velar por ofrecer al Perú insumos técnicos que no engañen al consumidor.